Domingo cuarto de Cuaresma, ciclo C. El Evangelio de hoy es uno de los textos más conmovedores de toda la Biblia, sin dudas la parábola más hermosa que haya sido jamás contada. Meditada y contemplada durante siglos, ha inspirado a poetas, escritores, pintores y músicos. Y lo que es más importante, es un ejemplo que nos muestra acabadamente que el protagonista de la misma, que es el Padre y no el Hijo, esta parábola tiene que llamarse del Padre misericordioso y no del Hijo pródigo. El corazón de este Padre está hecho de amor y ternura infinita, capaz de perdonar siempre aún lo más imperdonable, capaz de amar con un amor que nos devuelve a la vida, nos reengendra, nos redime, nos rescata, nos salva, nos sana, nos santifica. Es por eso que la consideración del contenido de esta parábola ha conducido a muchos pecadores empedernidos por el camino de una profunda conversión. En mi humilde opinión, esta parábola es teológicamente tan densa y atrevida que constituye una de las pruebas más relevantes de la divinidad del que la pronunció por primera vez en la historia. Para comprender mejor esta parábola, debemos situarla en el contexto en que se halla ubicada, el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, que es el corazón del Evangelio de Lucas. Es como un evangelio dentro del Evangelio. Quien comprende este capítulo comprende el Evangelio entero, en su dinámica más original y profunda, la del amor del corazón de Dios Padre. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, nos dice el Evangelio. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Se trata de los peores pecadores de la época, que descubren en la predicación de Jesús a un Dios que, lejos de amenazarlos, les asegura su amor y los invita a una respuesta semejante, para desconcierto de estos modelos de postura religiosa que eran los fariseos de entonces y los de todos los tiempos. Jesús contesta a esta murmuración con tres parábolas que tienen mucho en común. La del pastor gozoso, mejor que oveja perdida, como suele llamársela, en la cual el Señor dice: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas, no deja, y se pierde una, no deja 99 y va a buscar la que se perdió? En realidad nadie arriesgaría 99 por una sola. Y cuando la encuentra, dice el Señor, la pone contento sobre sus hombros. El buen pastor, nosotros seguramente la devolveríamos al rebaño a las patadas. De igual modo, habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Desconcertante. Dios no mira las cantidades, sino a cada uno, y le dice a cada uno: tú eres mi hijo muy querido. La segunda parábola de este capítulo 15 es la del encuentro festivo, mejor que la de la dracma perdida. La dracma es una moneda de poquísimo valor, no valdría la pena perder tiempo y esfuerzo para buscarla, pero el Señor Jesucristo nos dice: les aseguro que se produce alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan conversión. Para el Padre no hay personas insignificantes, pequeñas, personas que no valen la pena. Todos son sus hijos amados. Y finalmente la parábola del Padre bueno. En los tres casos hay presente una alegría sobrenatural y extraordinaria por el encuentro de algo que estaba perdido y es encontrado, la vida de un Hijo de Dios. Centremos ahora nuestra atención en la parábola en cuestión. Desmenucémosla poco a poco para comprenderla aún en sus detalles. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Pedirle a alguien la herencia en vida es como decirle indirectamente: estoy esperando que te mueras lo más pronto posible, así puedo disponer de tus bienes. Y el padre les repartió sus bienes. Aquí podemos imaginar los comentarios de los amigos del padre. Lo habrán seguramente cargado, lo habrán tomado como una persona falta de autoridad, como una persona que ha dado la educación equivocada a sus hijos, como una persona incapaz de dar un castigo ejemplar, de desheredarlo, de quitarle el apellido a este hijo desagradecido, etcétera, etcétera. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. ¿Qué solución proponían las leyes judías frente a una actitud semejante? La encontramos en el libro del Deuteronomio.
Si un hombre tiene un hijo rebelde y díscolo, que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y que castigado por ellos, no por eso les escucha, su padre y su madre le agarrarán y le llevarán afuera, donde los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar. Dirán a los ancianos de su ciudad: este hijo nuestro es rebelde y díscolo, y no nos escucha, es un libertino y un borracho. Y todos los hombres de su ciudad le apedrearán hasta que muera. Así harás desaparecer el mal en medio de ti, y todo Israel, al saberlo, temerá. Una solución sin dudas terrible, drástica, pero nada de esto hay en el padre de la parábola, que prefiere quedar con el corazón partido de dolor antes que lesionar la libre decisión de su hijo. En todo caso, el padre comprende que hay un tiempo para educar a los hijos y un tiempo para apostar a la educación que se ha dado a los hijos, para que adopten decisiones libres y responsables, también frente a Dios. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Se trata de un animal impuro para la mentalidad judía, lo cual nos da la pauta de que este muchacho se encuentra en territorio de paganos, es decir, muy lejos de Dios, muy lejos de la casa paterna y de su dignidad de hijo. Poco queda estando como está ahora entre cerdos, animal naturalmente sucio, desagradable y repulsivo. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Consecuencia de lo apenas dicho, el hijo ha caído al nivel de las bestias, o más bajo aún, porque ellas sí tienen para comer y él no. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Este recapacitar es lo mismo que convertirse, es darse cuenta de la realidad, es ver las cosas exactamente como son y proceder en consecuencia, porque el pecado es una mentira, una visión distorsionada y falsa de la realidad, un engaño mayúsculo. Pero notemos que esta conversión es a medio pelo. El hijo no ha recapacitado viendo el dolor que ha provocado en su padre, sino que ha decidido volver a él porque tiene hambre y no tiene para comer. Se compara con los empleados de su padre y se conforma con ser uno de ellos. Y sin embargo, el padre, que es el mismísimo Tata Dios, acepta esta vuelta, acepta esta conversión, entre comillas, cuyos móviles no son tan puros ni desinteresados. Él ama tanto a su hijo que ni siquiera se detiene a notar todo esto. No es un patriarca cómodamente instalado en sus posesiones, ni un terrateniente que gobierna con mano de hierro. Para él, desde que se fue ese hijo de su amor, ya no tiene más nada que perder, y se ha consumido la vista oteando cada tarde el horizonte, soñando con la vuelta de ese hijo, adivinando su figura en el horizonte. Por eso reacciona como cuenta el Señor en el Evangelio. Tratemos de ver con la imaginación todo lo que sigue. Cuando todavía estaba lejos, para los amigos del Padre, este hombre mirando al sudeste es una persona sin autoridad, que se ha quedado extrañando a un hijo que no vale la pena. Su padre lo vio y se conmovió profundamente. Esta conmoción no es un movimiento de la voluntad que decide perdonar al hijo, es mucho más anterior, mucho más profunda. En este sentido, una persona no decide conmoverse, sino que esto ocurre espontáneamente, como cuando nos ruborizamos, se nos entrecorta la respiración por la emoción o se nos escapan las lágrimas en el llanto. Se trata de algo que surge de lo más profundo de nosotros mismos, de nuestras entrañas, como el amor que une una madre a su hijo, en el cual reconoce el fruto de sus entrañas, carne de su carne y sangre de su sangre. Y esta clase de actitudes no son novedosas en Dios. Cuando el pueblo elegido decía: el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado, Él contesta: ¿acaso olvida una mujer a su hijo, a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas llegasen a olvidar, yo no te olvido. El Padre corrió a su encuentro. No se trata de alguien que, gravemente ofendido, se quede esperando que le vengan a suplicar perdón para reflegarle al otro en la cara la osadía de haber cometido semejante sacrilegio.